Buenas tardes. ¿Listos con la palabra de Dios? Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 13, versículo 23. Hoy vamos a hablar acerca del apóstol Juan, de carne y hueso. Dice Juan 13, 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Qué escena tan más tierna, de intimidad entre el divino Jesús, que tenía un cuerpo humano, y un ser humano, Juan el apóstol de carne y hueso. El nombre Juan significa el Señor es misericordioso. ¿Cuántos Juanes hay aquí? Bonito nombre. ¿Cuántas Juanitas? Una que otra. El Señor es misericordioso. Juan fue el más joven de los 12 y uno de los discípulos más notables que estuvieron con Jesús. Juan, que posteriormente fue el apóstol, nació en Galilea, hijo de un hombre llamado Zebedeo, pescador de oficio, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, porque siempre estuvo en ocasiones muy especiales que nos narran los evangelios. Ahí estaba siempre, cerquita de Jesús. En la resurrección de la hija de Jairo, ahí vemos a Juan. En la transfiguración de Jesús en el monte, ahí estaba Juan, bien cerquita. En el huerto de Getsemaní, donde Jesús se retiró a orar antes, pues en agonía antes de su sacrificio, ahí estaba Juan, cerca. La primera mención de Juan es cuando Jesús lo llamó para servirle. Esto lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 21. Dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, que a veces se le menciona a Santiago, es el mismo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ahí aparece Juan. ¿Qué estaban haciendo? Dice que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, eran pescadores, y los llamó. Dice el versículo 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando Jesús llamaba a las personas para que lo siguieran, hubo distintas reacciones. Unos rechazaron su llamado. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Esa expresión no significa que su padre había muerto y lo estaban velando, no. Lo que quiere decir es: te voy a seguir, pero espera hasta que mi padre muera, reciba mi herencia, hasta entonces te voy a seguir. Y Jesús decía: no, así no. Él quiere una disposición inmediata a seguirlo y a servirlo. Y aquí vemos en un rasgo en Juan, de una disposición para estar con Jesús, para conocer a Dios. Dice que al instante dejaron la barca y a su padre. Jesús en su doctrina dijo que cualquiera que prefería a su hermano, su amigo, su padre o su madre, en lugar de él, no era digno de él. ¿Por qué dijo esto? Porque ningún ser humano puede salvar a otro ser humano, solo Jesús. Por eso nosotros nunca debemos de preferir, aunque sean los seres más queridos. Por ejemplo, allá atrás está mi madre con sus 95 años encima, pero ella sabe que yo la amo, la visito, le doy masajito y todo, oro por ella, pero ella sabe que el Señor es número uno, ¿sí? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu respuesta ante el llamado del Señor para seguirle y para servirle? Aquí vemos que Juan al instante, dice, dejó la barca y a su padre se despidió: papá,
creo que esta es mi vida. Ahí tuvo una revelación, al igual que Pedro, de que era el Mesías que estaban esperando, y le siguió. Más adelante vemos a Jesús que les pone un apodo, tanto a Jacobo como a Juan, un apodo que los describía tal y como ellos eran, hombres de carne y hueso. Vamos a Marcos 3, versículo 17, para ver el apodo que les puso. ¿Se acuerdan que a Cefas le puso Pedro como apodo? Ya se agarró como un nombre, pero le puso Pedro, que significa piedra. Pues imagínate, oye, piedra, ven para acá, pues suena medio, ¿verdad? Pero ustedes saben a qué se refería. Una piedra es sólida, y en ese momento su carácter era débil, voluble, etcétera. Vamos aquí a Marcos 3:17. Dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Por qué los llamó así, hijos del trueno? Los llamó así porque esto describía su carácter explosivo. Jesús los conocía aún antes de que ellos nacieran. Este Juan era un hombre de carácter explosivo, era ambicioso, era un hombre intolerante, prepotente, así lo describe el Evangelio. Jesús tenía que tratar con el corazón de Juan, tenía que moldearlo, tenía que transformarlo, porque todo ese tipo de actitudes no son agradables delante de Dios. El cristianismo comenzó con 12 hombres, un grupo muy pequeño de hombres defectuosos, hombres imperfectos, hombres incorrectos, hombres equivocados, extremosos, intolerantes, fanáticos, sectarios, erróneos, hombres desacertados, disparatados, igualitos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él los miró y sabía su condición, pero también Jesús sabía que tenía el poder para transformar a esos hombres. Hay una promesa que el apóstol Pablo, que también fue tratado por el Señor, dejó escrita por el Espíritu Santo en Filipenses 1:6. En la versión Palabra de Dios para Todos, lee así: estoy convencido, escuche bien la promesa, estoy convencido, dijo Pablo, de que Dios empezó una buena obra en ustedes, en cada uno de nosotros, y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Esto significa, el día hasta que Jesucristo regrese, que mientras estemos en esta tierra vamos a lidiar con nuestras imperfecciones, lo cual no quiere decir que nos vamos a conformar a ser intolerantes, rezongones, agresivos. No. Vamos a seguir luchando, pero ahora con una visión nueva de que Dios puede ir quitando de nosotros todas esas actitudes que nos caracterizan y que le desagradan a Dios y que no se parecen a Jesús. Pero ahí está la promesa. Mientras no entendamos bien que somos imperfectos, seremos imperfectos hasta el día que nos muramos, vamos a tener reacciones muy inmaduras. Vamos a decir, cuando surge alguna situación en la congregación o algo, dicen: ya me desilusionaron los hermanos, ya me voy. ¿Y a dónde te vas a ir? Pues al mundo, dicen algunos. ¿Y el mundo no te desilusiona? Pues sí, también, pues también abandónalo. Lucas 9:46, ahí empezamos a ver al Juan de carne y hueso. Y miren cómo lo describe. Dice, son situaciones que nos reflejan algo de las vidas de estos hombres. Dice Lucas 9:46, entonces
Estaba Jesús con sus discípulos. Entraron en discusión. ¿Entraron en qué? Discusión. Se pelearon entre sí. Discutieron entre sí. Hay casos donde el apóstol Pablo dice: ruego a Evode y a Síntique, dos mujeres, Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir. O sea, había una discusión, algo pasó en la iglesia de Roma, y Pablo en su carta que escribió les dijo que estén tranquilas, que ya no discutan entre ellos. El mismo Pablo en una ocasión tuvo una discusión con Bernabé por causa de que no quería llevar a un viaje misionero a Marcos, porque los había dejado en medio del fragor de la persecución, y Pablo no quiso llevarlo y discutió con Bernabé, porque Bernabé quería llevarlo, y dice que hubo una discusión no pequeña. Finalmente llegaron a un arreglo sabio y dijeron: bueno, no más discusión. Pablo, tomando a Silas, se fue a otro por su rumbo, y Bernabé tomó otro de los discípulos y se fue, y santa paz. Empezaron ellos a saber solucionar los problemas. Pero a veces las discusiones surgen por situaciones diferentes a los casos que he mencionado. Por ejemplo, ¿cuál era la razón por la cual estaban los discípulos aquí discutiendo? En el mismo versículo nos lo dice. Dice que entraron en discusión. Ahora, imagínense a los 12 discípulos, a Pedro, al mismo Juan, a Jacobo, a Andrés, Mateo, todos discutiendo. ¿Cuál era la razón de la discusión? Sobre quién de ellos sería el mayor. Ese versículo en la versión Palabra de Dios para Todos lo traduce así: los seguidores de Jesús comenzaron a discutir. Otras versiones dicen: comenzaron a pelear entre sí sobre quién de ellos era el más importante. Imagínense, discutir sobre quién de ellos era el más importante. Ahora, hagan una imagen ahí en su mente. Imagínense la discusión. No, yo soy el más importante aquí, dice Mateo. Luego Andrés: no, yo. Luego Bernabé: no, ¿y por qué ustedes? Y luego Pedro dice: yo soy el Papa. ¿Se pueden imaginar al Papa discutiendo ahí quién era el más importante? Esa es una actitud de niños, ¿sí o no? Allí están. Mire, por lo que usted discute, o cuando usted discute, y por lo que usted discute, mientras discute, está revelando su corazón. No, pero o sea, cualquier discusión revela algo del corazón. Y aquí está revelando que ellos eran ambiciosos, los 12. Los 12 era gente que anhelaba las primeras sillas, que deseaban ser nombrados, aplaudidos, vistos. Ahora, en el contexto de Lucas 9:46, o sea, los versículos anteriores, o los primeros versículos del capítulo, narra la historia cuando Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y se los llevó a un monte donde se transfiguró. ¿Se acuerdan de esa escena? Y en esa visión gloriosa que tuvieron solo 3 de los discípulos, 9 se quedaron abajo, allá a las orillas de aquel monte. Esa visión gloriosa, no solo Jesús se transfiguró como una visión del Jesús glorioso, sino que también junto a él, dice el evangelista, que Pedro, Juan y Jacobo vieron que también estaba Moisés y también estaba Elías. Y Pedro dijo: aquí nos quedamos. ¡Qué visión tan gloriosa! Bueno, ese es el contexto, lo que viene arriba a lo que estamos leyendo, que empezaron a discutir, lo cual se puede pensar que la discusión tenía que ver con algo. ¿Cuál era ese algo? Quizás los 9 que se quedaron allá abajo comenzaron a hablar entre sí: ¿y por qué ellos 3 sí y nosotros no?
Y a lo mejor cuando iban subiendo, Juan volteó y les dijo, ¿qué hago? ¿Qué sé yo? O sea, reacciones típicas de hombres ya de edad, pero inmaduros. Características muy humanas que denotan la imperfección. Ahora, ¿qué provocó entre los 9 que quedaron allá? Celos, envidia. ¿Y por qué ellos? Mira, cuando tú quieres saludar a alguien, imagínate que viene López Obrador, ya se puede hablar ahora así con claridad. Viene López Obrador aquí a Guadalajara y dice, no, pues yo quiero saludar al pueblo. Y a ti te simpatizó y hasta votaste por él, qué sé yo. Entonces tú quieres acercarte para saludarle. Pero por alguna razón no pudiste. Pero luego él, de entre la multitud que está allí queriendo saludar, le dice a uno, a ver, ese señor que está ahí, déjenlo pasar, ven. Y lo abraza, le estrecha la mano, y tú dices, ¿y por qué él? Otros dicen, ay, me da envidia de la buena, estrechar la mano del presidente. O sea, siempre hay reacciones. Jesús aquí es el personaje importante y solo llama a 3. ¿Por qué nomás a 3? Si él no hace acepción de personas. Ciertamente no, la salvación es para todos, pero el trato con todos es diferente. Además, él es soberano y él sabe a quién le da esto, a quién no le da aquello, a quién le da esto y a aquel no le da otra cosa. Él es soberano, no olviden eso. Ok, sintieron celos. Una vez me buscó un pastor, me dijo, oye, quiero hablar contigo, pero cuando me lo dijo, me habló muy golpeado. Y dije, ay Dios, ¿qué pasó? Se oyó molesto el pastor. Y empezamos a platicar, nos vimos por ahí en un lugar y platicamos. Cuando me empieza a hablar muy fuerte, me empieza a hablar golpeado, me empieza a ofender, literalmente, me dijo cosas ofensivas. Entonces yo le dije, oye pastor, discúlpame, ¿por qué me hablas así? ¿Acaso te hice algo y ni cuenta me di? Yo no recuerdo haberte ofendido, haber hecho algo. ¿Por qué me hablas así? Y me dice, no, es que antes de que tú fueras pastor, yo ya era. Le digo, ¿y eso qué? Dice, es que yo no entiendo por qué tú tienes una iglesia más grande que la mía. Le digo, bueno, es que pues eso no es de uno, porque la Biblia dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Yo le digo, oye, pero ¿de qué se trata esto? Dice, bueno, mira, te voy a decir la verdad, te tengo envidia, me dijo. Porque tú llegaste después, yo era antes. Yo fui un pionero aquí en la ciudad, quién sabe cuánta cosa me dijo. Y tu iglesia es más grande que la mía. Y eso me dan celos y envidia. Y yo le dije, oye, pero tú eres un pastor. Yo también soy un pastor. Cualquiera de nosotros puede estar sujeto a una situación así. A veces sentimos celos y envidia de la bendición que Dios le da a un hermano. Eso, mis queridos hermanos, no es correcto. ¿Verdad que no? Y aquí están discutiendo sobre quién era el más importante. Versículo 47. Jesús, que no les deja pasar nada, Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones. Percibir es conocer, saber, darse cuenta de lo que había en sus corazones. ¿Cuántos sabían de ustedes que Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón? ¿Sí sabían eso, no? Él sabe lo que pensamos, sabe las motivaciones de nuestros corazones, Él sabe todo. Y Él percibió esto. Y miren cómo reaccionó. Los oía que estaban peleando ahí como niños. Percibió y llamó a un niño y le dijo, ven para acá.
y lo puso junto a sí, dice ahí en el Evangelio. 48. Y les dijo a los discípulos: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, al Padre. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Qué quiso decirles con esto que hizo Jesús? Lo que les quiso decir es: necesitan tener un corazón de niño, sencillo, humilde, y no estarse peleando como niños. Quieren ser el más grande y discuten, son hombres ya de edad, son adultos y están discutiendo de cosas de niños. Pero un niño lo acercó a él, les está dando un mensaje: yo acerco a mí a los que tienen corazón como el de un niño. ¿Cómo es el corazón de un niño? Es sencillo, es humilde. Así son los niños, tiernos. No sé cuántos de ustedes hayan entrado alguna ocasión allá al auditorio menor cuando llevas a tus niños y está la alabanza con ellos. Inicia a la misma hora que en este auditorio, allá inician también ellos. Yo no puedo estar, pero a veces veo videos y es una bendición ver a los niños. Está dirigiendo el joven que esté allí o la persona y les dice: niños, vamos a alabar a Dios, y todos: sí, pero así con una sencillez, tan tiernos. Y luego: levanten sus manos, y levantan sus manos y empiezan. Y luego todo lo que les dicen que hagan, los niñitos lo hacen. Y aquí el que está dirigiendo dice: levanten las manos, hermanos, vamos a alabar al Señor. Ay, ¿cómo las va a levantar con el problemón que traigo? Y luego: México eliminado del mundial. No, qué ganas van a dar. No me dan ganas y somos distintos. Algo pasó ya en el corazón que tiene que ser tratado con el Señor. Les llama la atención, les da una lección, no les pasa ni una sola. La discusión no terminó, hermanos. Siguió en el versículo 49. Dice: entonces, fíjese, es la lección del niño, inmediato. Entonces, respondiendo, ¿quién? Juan. Miren, nada que ver con la reprensión, con la enseñanza de Jesús. Pero de pronto, respondiendo Juan, le dijo: maestro. Y captó su atención. Maestro, le dice: hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Oh, mira, qué celo, ¿no? Aquí lo único que está haciendo Juan es revelar lo que hay en su corazón. ¿Qué rasgos ustedes perciben en esta acción de Juan? Yo veo, por ejemplo, intolerancia, ¿sí? Veo orgullo. ¿Qué más ven? Prepotencia, un sentido de superioridad, de importancia. Yo ando con el maestro. Se entiende que, por lo que él está narrando, que de pronto se encontró uno que estaba predicando, se manifestó un demonio, qué sé yo, y aquel hombre expulsa al demonio y le dice: oye, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy un cristiano, yo creo en Jesús. Pues te prohíbo, porque no andas con nosotros. Qué actitud tan intolerante. Es como lo que sucede en nuestros tiempos. Cuando un cristiano, en lugar de predicar a Cristo, dice cosas como: no, mi iglesia es la mejor. ¿Mi iglesia es la qué? ¿Habrá alguna iglesia mejor que otra? No. ¿Por qué? Porque somos del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? A ver, con esto te hago reflexionar. ¿Qué parte de tu cuerpo es mejor?
A ver, ¿alguien me puede decir qué parte de tu cuerpo es mejor? Le hacen. No, esa pregunta no aplica. O sea, está mal planteada. Porque no hay en nuestro cuerpo un órgano mejor que otro. Porque todos son parte del cuerpo. No puede haber mejores iglesias que otras. Lo que como se debe describir es, puede haber deficiencias en la enseñanza, puede haber ciertas circunstancias, pero no que sean peores que otras. No hay que confundir eso. Y peor cuando alguno, en lugar de predicar a Jesús, predica a la iglesia a donde asiste. Cuando tú le hables a alguien del Señor, háblale del Señor, háblale del Evangelio. No le digas, mira, ahí en mi iglesia esto, ahí en mi iglesia el otro, porque si tú lo atraes con eso de que aquí todos somos bien buena onda y somos todo amor y todo, cuando venga se va a desilusionar. ¿Sí o no? Por eso no debemos de predicar a ningún hombre, por más importante que éste sea. Tenemos que predicar al más importante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí vemos que Juan estaba esperando la aprobación de Jesús en lo que había hecho. Como que esperaba que quizá Jesús le dijera, oh, qué bien, este es de los que yo quiero. Así, que defiendan la causa. Juan lo que vio en aquel hombre que había expulsado demonios en el nombre de Jesús, lo vio como un rival, lo vio como la competencia de enfrente, quería eliminarlo, quería descalificarlo, pero Jesús no estuvo de acuerdo con esa actitud. No. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo, hermanos? Nos creemos poseedores de la verdad absoluta y si no andan con nosotros, los descalificamos. Eso no debe suceder. Eso es de gente que, ok, quizás está una información, pero si seguimos con actitudes así al paso de los años, es porque no nos hemos dejado tratar por el Señor que cambie nuestros corazones. Hay quienes se sienten los únicos que están cerca del Señor, y si no están con ellos, desechan a los demás, los descalifican, les llaman hasta hijos del diablo, les dicen. No, eso no está bien. Esa es una actitud espantosa, es una actitud prepotente, hermanos. Y el Señor desaprobó de manera tajante esa actitud de Juan. No le dejó pasar ninguna. Miren, como padres, ¿cuántos tienen hijos que están en crianza? Un buen número. Aquí hay muchas lecciones, pero una de ellas en cuanto a la familia es que Jesús como formador no les dejó pasar un solo berrinche, una sola mala actitud. Siempre como formador de discípulos y los padres como formadores de los hijos, no les dejen pasar una. Cualquier rezongue así, oye hijo, lava los trastes, que quién sabe qué, o sea, no se la dejen pasar. Quizás no en ese momento, a ver, no, pueden esperar 5 minutos, 10 minutos, oye hijo, ven para acá, y explicarle, hablar con él, porque no es bueno. Porque si les dejan pasar, los afectados van a ser ellos. Por eso Jesús no les dejó pasar ni una sola mala actitud. Y este debe ser un rasgo de un maestro, de un buen padre, de una buena madre. Le dice en el versículo 50, Jesús le dijo, no se lo prohíbas. ¿Por qué se lo prohíbes, Juan? Porque el que no es contra nosotros
por nosotros es. O como dice otra versión, porque el que no está con nosotros, contra nosotros, perdón, está a nuestro favor. ¿Cuántos hijos del trueno hay todavía por ahí? Mira, si tú le preguntas a cualquier cristiano que conozcas de otra congregación, tú le dices, ¿amas a Jesús? ¿Qué te va a responder? Sí. Si a ti te preguntan, ¿amas a Jesús? ¿Qué te van a responder? ¿Qué vas a responder? Claro que sí. Si tú le preguntas a cualquier cristiano, oye, ¿qué es bueno? ¿Obedecer al Señor? Te va a decir, obedecer al Señor. O sea, todos los cristianos vamos a pensar exactamente lo mismo en cuanto a los principios. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque todos estamos a favor del Evangelio. Todos estamos a favor de la salvación de las personas. Todos estamos a favor de que Jesucristo tiene el primer lugar dentro de nuestro corazón. Pero hay cosas, por obvias razones de que somos diferentes, que nos distinguen a cada uno de nosotros. Por ejemplo, así como de manera individual, tú eres diferente, si fueron 5 hermanos, tú eres diferente a los 5, ellos son diferentes a ti. Como cristianos iguales, como congregaciones igual. O sea, somos hijos de Dios, pero hay cosas que nos distinguen, hay rasgos que nos distinguen. Y si nos ponemos a discutir y a prohibir a los demás cosas que no tienen sentido hacerlas, o sea, prohibirles, estaremos cometiendo un error. Por ejemplo, miren, cuando yo empecé a predicar, que empecé a conocer otros ministerios, otros pastores, yo empecé a ver que no todos cantaban de la misma manera que nosotros cantábamos. Yo pensaba que todos los cristianos cantaban igual. Yo pensaba que todos los cristianos eran igual en cuanto a costumbres, maneras de hacer sus reuniones, pero me empecé a dar cuenta que no, y empecé a tener un conflicto, o sea, intolerancia. ¿Por qué? Porque yo quería que todos cantaran las mismas canciones que yo cantaba, y cuando hablaba con uno de ellos querían que... nosotros cantáramos lo que ellos cantaban, y venía la discusión, la intolerancia. Y aunque nos sentíamos muy celosos, miren, una vez, bueno, varias veces me pasó esto. La primera vez que me sucedió, en una congregación entré, iba a compartir, y los hombres estaban sentados de un lado y las mujeres de otro lado. Y yo dije, caray, ahora yo nunca había visto eso hace muchos años. Bueno, ellos tienen un concepto así, y a mí como que me chocó, pero dije, bueno, al paso del tiempo empecé a asimilar, empecé a entender que esas son cosas
conceptos que no son importantes en realidad y que nos dividen si los discutimos. Me estoy explicando. De manera que fui aprendiendo y sigo aprendiendo, pero en ese tiempo aprendí a sentarme donde se sentaban los hombres. Una vez el hermano Pablo y yo fuimos a una iglesia de esas, pero entramos y yo lo seguí y él se sentó, yo me senté. Llegamos tarde, veníamos de aquí hacia Michoacán y de pronto ya había empezado la reunión. El hermano Pablo iba a predicar y de pronto yo volteo así y miro a puros hombres de aquel lado y nos miraban, hubieran visto la mirada que nos echaron así. Y yo, ay, ¿por qué nos ven así? Y me puse nervioso y los miraba otra vez y nos miraban, no cantaban, dejaban de cantar, le hacían así, pero nos veían feo. Y luego el hermano Pablo, oh hermano, se dio cuenta. Dice, hermano, ¿ya viste dónde nos sentamos? Le digo, no, mira hacia atrás, puras señoras. El concepto de ellos, pues hay que respetarlo. ¿Por qué se sentaban de un lado los hombres y otro las mujeres? Pues por algún concepto. Y me acuerdo, el hermano Pablo me dice, me daba lecciones, porque él vio que yo tuve una reacción. Ay, sí, que no, hermano, me dice, no, tienes que aprender a respetar, ellos son así, tú me seguiste, yo me equivoqué, pero me acuerdo que se levantó y fue y se sentó ahí, y a los amantes bien contentos. Estuve en iglesias donde las mujeres usaban velo. Una vez le dije a mi esposa, le dije, oye, ¿tienes tu velito por allí? Porque vamos a ir a una congregación. Pues ahí agarro un velo, o sea, para no ofenderlos. No tiene caso discutir por una situación así. ¿Qué es más importante? ¿La comunión, el amor, la amistad? ¿O discutir si hay que usar velo o no? Bueno, todo eso lo fuimos aprendiendo, hermanos. Llegué a estar en congregaciones donde la música, yo no podía adorar con ese tipo de música, o ritmo pues, o estilo, como tú quieras. Yo estaba acostumbrado como aquí, pero comencé a entender que no podía yo invadir ese terreno y prohibir o cosas de esas, porque son cosas que nada más porque no cantan igual a nosotros, están descalificados. No, eso es un error. Miren, una vez, de tantos lugares que me ha pues tocado visitar, una vez en España, me invitaron a predicar a una iglesia. Y cuando ya iba a iniciar, se empezaron a subir un montón de gente en una plataforma grande, así como esta. El lugar, yo creo que la plataforma era más grande que el lugar, y casi toda la congregación pasó adelante. Todos traían guitarras de caja, acústicas. Y yo dije, ¿y ahora qué? No había batería, no había pianos, no había ningún instrumento, puras guitarras. Estábamos en la ciudad de Sevilla. Y cuando empieza la alabanza, hermano, aquello era como 40, 50 tocando al unísono, con un mismo ritmo y con el clásico aplauso. Pues yo tenía ganas de decir ¡ole! Y así como que, ay Dios, ¿verdad? Pues, pero bueno, o sea, no voy a ponerme a discutir. Imagínense el papelón que me subo a predicar. No, hermanos, esa musiquita que ya mero saco mi capote. ¿Qué es eso, hermanos? Canten. ¿Me está entendiendo? Pues así eran los discípulos. Ahora, eso no formaba parte mío. Dios tuvo que ir enseñándome, como enseñó Juan. Así nos quiere enseñar absolutamente a todos. No se lo prohíbas, pero el asunto
no terminó allí, hermanos. Miren el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, o sea, en el cielo, morir por todos y partir, afirmó su rostro, dice, para ir a Jerusalén. Eso nos da a entender que él estaba en una parte alejada. Quería ir a Jerusalén, donde él iba a ser crucificado. Pero mira el versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Déjeme darle un contexto del asunto con los samaritanos. Mire, por razones, prejuicios raciales, culturales y religiosos, los samaritanos y los judíos no se pueden ver, no se podían ver. Tenían años y años en una contienda continua, nunca se ponían de acuerdo. Los judíos menospreciaban a los samaritanos y les decían, así les decían, perros. Y los judíos les decían otro tanto. Siempre estaban peleando entre sí, ya sea por cuestión cultural, por cuestión étnica de raza o por cuestión religiosa. Siempre había contiendas entre ellos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que llegó ahí en Samaria, pasó por Samaria y llegó a un pozo donde se sentó y llega una mujer que era samaritana? ¿Se acuerdan de Juan capítulo 4? Dice que cuando los discípulos vieron que estaba hablando con una mujer, se maravillaron. Pero eso se maravillaron se molestaron, así como, ¿cómo es posible que esté hablando con una mujer? Porque en aquel tiempo a las mujeres las tenían un cero a la izquierda. Y cuando vino Jesús, les volvió la dignidad. Las mujeres no podían ser instruidas en la Torá o en la ley. No, porque ellas, ¿para qué? Eran menospreciadas, y si las dejaban entrar, las dejaban allá atrás, allá afuera. Y Jesús se pone cara a cara con una mujer. Eso rompía los protocolos de los judíos. Y se maravillaron. Y luego todavía dijeron los discípulos, los intolerantes discípulos que estaban en formación, dijeron, habla con una mujer y además es samaritana, dijeron. Y Jesús, mire, pues estaba oyendo todo, los miraba y con una paciencia como la que tiene contigo y como la que tiene conmigo, y empezó a decirle, oye mujer, dame agua, tengo sed. Y fíjense la reacción de la mujer, ¿cómo tú me pides agua si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? O sea, es agresiva la señora. Pero Jesús hizo a un lado la ofensa y le dijo, mira, si tú bebes agua de aquí te va a volver a dar sed, pero yo tengo una mejor, que si tú la tomas ya nunca vas a tener sed. Me parece que tú eres profeta, le dice. Entonces dice ella, fíjate, primero mete el asunto étnico, de raza. Judíos, samaritanos no se tratan. Y luego enseguida dice, nuestros padres adoraron en este monte. O sea, en el monte Gerizim, así se llamaba, los samaritanos. Y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Metió el pleito religioso. Y Jesús le contesta, mira mujer, créeme, va a haber un día, llegará el día en que ni en Jerusalén ni en este monte van a adorar al Padre. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y bueno, ustedes conocen la historia. ¿Qué vemos allí? A Jesús destrozando todas las barreras que nosotros, por nuestra inmadurez, por nuestra idiosincrasia, por lo que tú quieras,
levantamos división. Nos creemos mejores, los otros se creen mejores. Unos dicen, aquellos son peores, y aquellos dicen, ustedes son los peores. Total, es una de pleito. Es como Chivas América, pues. Así, siempre están peleando. Siempre. Entonces, ellos dicen que los envió a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y miren la reacción, versículo 53, de los samaritanos. Mas no le recibieron. No le recibieron. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Significa que, quiere cortar camino, ¿verdad? Y quiere pasar por aquí. Por aquí no pasa nadie. Pero sí saben quién es él. No nos importa quién sea él. Es un judío y no lo queremos aquí. Que no pase por aquí. No lo recibieron. Ahí vemos ese pleito se manifiesta otra vez. Ahora, fíjense las reacciones. La reacción de Juan. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, que se ve que, aunque eran hermanos, se ve que eran uña y carne, por no decir uña y mugre, dijeron, fíjate lo que le dijeron, cuando ya ven la reacción de los samaritanos, le dijeron, Señor, y llaman su atención otra vez, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Órale. No, esto sí que es como cuando a ti alguien te hace algo, te rechaza, no te recibe, te ofende, algo, y luego ahora sí, Señor, haz justicia. Haz justicia. Sabes que yo soy inocente, abusó de mí. Señor, cuando menos una motocicleta que le pase por encima. O sea, tú tienes fe para destrozar al que te ofendió, y no tienes fe para que Dios te provea tu necesidad. ¿Qué cosas, no? O sea, en eso no dudan. No, yo tengo fe que Dios hará justicia. Y bueno, hay como el Señor quiera, a veces se les cae el edificio encima. Y por acá como diciendo, tienen una fe que mueve montañas, que hace caer fuego del cielo, pero no tienen fe para confiar que Él va a arreglar tu asunto. ¿Qué cosas, no? Igualitos a nosotros. Algunos le hacen, bueno, al menos son sinceros, ¿no? Los otros se quedan así como, híjole, ya me descubrieron. No, ya, que al cabo nadie nos ve. Estamos aquí nosotros. A ver, apagan las cámaras. ¿A poco no han deseado algo así? Aún como cristianos. Sean sinceros. ¿Sí o no? Mira, una vez estaba yo con una persona, una hermana, y estaba con una situación y de pronto hace esto. Ay, no, señor, perdóname, no, yo no quiero pensar eso, yo no, yo no quiero, no, así, y yo, ¿qué te pasa? Dice, es que de pronto comencé a pensar que les vinieron mal por lo que me hicieron. Dice, yo sé que no debo de tener esto, porque la doctrina de Jesús es totalmente contraria a la naturaleza humana. Si alguien te da una mejilla, ¿qué dijo Jesús? Ponle la otra, lo cual significa no le respondas, no te pongas a pleito con él. Eso significa, si alguien te ofendió, se volvió tu enemigo, y si tú algún día ves que tiene hambre y no tiene para comer, dale de comer. Si no tiene que beber, llévale un vaso de agua mineral. Totalmente contrario a las reacciones que son netamente humanas. Y ahí es donde entra el conflicto, porque no todos reaccionamos como reaccionó al final de cuentas el apóstol Juan. Lo vemos aquí todo explosivo, agresivo, prepotente. Ahorita que los consuman, ni los cabellos vamos a dejar aquí. ¿Se acuerdan cuando Elías oró? Ya lo vimos, Elías de carne y hueso. Señor, confirma con quién estás.
que descienda fuego del cielo y que consuma el holocausto. Era el sacrificio. Y cayó el fuego. Y, oh, Jehová es el Dios verdadero, dijeron. Y Juan, fíjense, el apóstol del amor, véanlo antes de su transformación de carne y hueso, totalmente agresivo, que los funda. Qué tremendo. Otra acción reprobable. Otra vez Jesús no les deja pasar ninguna acción, ningún gesto, ninguna expresión negativa. Nunca. Por eso es que continuamente tú sientes la reprensión del Señor. ¿Así lo sientes? O sea, cuando nadie te ve y reaccionas o piensas algo que tú sabes que no le agrada, viene la reprensión del Espíritu que mora en ti, y tú lo sabes, ¿no? Y dices, ay, Dios mío, no, perdóname, no, bendícelo. Significa que estás luchando. Pero antes no era así, ahora ya luchas, porque ya tienes conciencia más clara del bien y del mal, ¿cierto? Entonces, ya Dios está tratando tu corazón. Ahora ya luchas por no hacer eso. Y cuando lo haces, ay, Señor, volví a hacerlo. Yo en realidad, tú sabes que yo no quiero. ¿Les pasa así? Esa es buena señal. Señal de que constantemente el Señor no nos deja pasar nada. Esto puede parecer que se piense que Jesús es muy duro. No, es formador. Como dije hace un momento, Él quería formar a sus discípulos y no les permitió nada. Y viene la reprensión. ¿Quieres que mandemos encender fuego? Y ellos esperaban que les dijera, sí, estos, ¿cómo no me recibieron? ¿No saben quién soy yo? Imagínense a Jesús, ¿no saben quién soy yo? Y viene la reprensión, hermanos, versículo 55. Volviéndose él, o sea, significa que iban caminando, ellos venían atrás, oyó lo que le venían diciendo y voltea y dice, los reprendió. Les puso una regañiza para que usted me entienda. Les llamó la atención, los reprobó y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Esa no es la actitud correcta que ustedes deben de tener. Y les dice en el versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, o sea, no pasaron por ahí, evitando que lo más posible la contienda. Porque Jesús es de unidad. Pero hay quien no quiere unidad e insiste en ser todavía, dejarse llevar por los impulsos de la
de esa actitud, hermanos, de sentirse los únicos que están bien ante Dios, pues ha traído muchos problemas entre nosotros los cristianos. Un pastor escocés se enteró de que había en una de sus congregaciones, de que había problemas entre los hermanos. Se peleaban, discutían. Unos querían tener siempre la razón, los otros también, y esto provocaba pues problemas. Y les escribió una carta y dijo así: a los escoceses intransigentes, o sea, a los hermanos ahí, les dijo: os ruego, hermanos, por las entrañas de Cristo, que consideren la posibilidad de que estén equivocados, o sea, en sus argumentos, en sus pleitos. Ok, déjeme explicarle un poquito más. Todos y cada uno de nosotros tenemos convicciones, ¿sí o no? Cada uno de nosotros defiende como pensamos, como creemos, etcétera. Cuando tú te sientes agredido respecto a lo que piensas o sientes, pues reaccionas, ¿no? Pero les hago una pregunta: en esas convicciones que tú tienes, que yo tengo, ¿podemos estar equivocados? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Por eso les dijo este pastor: os ruego por las entrañas de Cristo, que consideréis la posibilidad, cada bando, de que puedan estar equivocados. O sea, sean más tolerantes, sean más pacientes, porque ambos bandos creen tener la razón, pero en algunas cosas que concebimos podemos estar equivocados, ¿sí o no? Eso es claro. Pero la soberbia, el orgullo, no permite esa actitud. Y si alguno de nosotros la tiene, vendrá el Señor y tratará ese asunto. Toda inclinación de querer ser el importante, de querer ser el mayor, de querer, así como los discípulos eran, el Señor no nos va a pasar absolutamente nada. ¿Cuántos de ustedes dicen yo lo recibo? Es que no es la única manera, hermanos, que podemos ser transformados. Nadie tiene un contrato firmado de exclusividad con Dios, como para decir que tenemos la exclusividad con Dios. No, tenemos que entender que hay muchos cristianos que somos hijos de Dios, que pensamos en las verdades fundamentales, pensamos igual. Eso es milagroso. Todos los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad que sí? A cualquier cristiano que le preguntes, todos los cristianos creemos que Él nació de manera milagrosa por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Eso es maravilloso. O sea, todos los cristianos en las doctrinas fundamentales coincidimos, pero va a haber otras en las que no. Esas son secundarias. Miren, hay cristianos que aseguran así tajante, y lo creen y lo defienden a muerte, de que tener instrumentos como los que nosotros tenemos son del diablo. Y discuten y pelean, pues un piano con esos Luis Miguel lo usa, es del diablo, es del mundo, la batería es del diablo. Entonces tú los verás con una guitarra. Las guitarras no son del diablo, se entiende, ¿no? Porque ellos la pueden tocar. Bueno, si ellos descalifican así, nosotros no debemos descalificarlos a ellos, ¿entiende? Nada más por los instrumentos. Se me hace tan infantil. Pero hace años atrás no lo pensaba así. Yo pensaba que debía de haber todo esto. Pero a base de las reprensiones del Señor, por la intolerancia del corazón, por creer lo que creía y lo defendía a ultranza, hasta que el Señor venía y quebrantaba
y trataba como trató con Juan. Yo no recuerdo que el Señor me haya pasado una sola. Y hasta la fecha, hasta la fecha siento su reprensión, siento el redarguir por su espíritu, porque sin duda en esas cuestiones que yo tengo convicción, puedo estar equivocado. No hablo de doctrinas fundamentales, o de cosas que tengan que ver con la salvación. Hablo de cosas sin importancia. Mateo 20, versículo 20. Vamos a ver otro episodio, porque vemos cuánto Juan necesitaba al Señor, así como nosotros. Vamos a ver otro episodio en la vida de Juan. Mateo 20, 20. Dice, entonces, miren este. Se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Su madre, hay otro texto que dice que se llamaba Salomé. Bueno, lean con mucha atención lo que pasó aquí. Se le acercó la madre, o sea Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos. Ahí va la señora con Jacobo y Juan, postrándose ante él, o sea, ante Jesús. O sea, vean la actitud así, pues humilde, ¿no? Ay, Señor, y se postra, ¿verdad? Y todo. Dice, te quiero pedir algo, dice allí, pidiéndole algo. Y bueno, Jesús, que conoce el corazón, pues permitió que hablaran para que revelaran su corazón, aquello ya conocía. Y él le dijo, ¿qué quieres? Le dijo Jesús. Ella dijo, ordena. Órale, ¿ordena? Fíjate hasta dónde llegamos cuando no entendemos estas cosas. Le dice a Jesús, le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y yo me imagino a Jacob así, y a Juan con su aureolita así. Ahora, ¿qué está pidiendo la mujer? Lugar importante para ellos, ¿no? Lugar de preeminencia, lugar que todos ven, a tu derecha, a tu izquierda. ¿Saben quién fue la que le sembró a Jacobo y a Juan esa actitud por la que discutieron? ¿Quién creen? La mamá. Tanto así que de seguro ha de haber tenido alguna plática con ellos. ¿Cómo que ya dejaron a su padre, nos dejaron a todos? Es que encontramos al rabí, encontramos al Mesías. Y luego le vino, ya sé, ustedes van a ser de su brazo derecho, su brazo izquierdo, allí junto a él. ¿Saben qué? Vengan para acá, voy a ir a hablar con él. ¿Y qué le vas a decir? Pues que los tenga en lugar de importancia, donde todos los vean, a tu derecha, a tu izquierda. Es como cuando tú le dices a tu hijo, estudie. Es que no me gustan los números, dice el niño. No, estudie para que llegue a ser alguien. Y el niño dice, entonces no soy nadie ahorita. Entonces él va asumiendo que llegar a ser alguien es alguien que sacó una carrera. ¿Cuántos saben que sacar una carrera no te garantiza ni que seas un buen hombre, ni que seas educado, ni que seas una buena mujer? ¿Cuántos saben que no garantiza? Desde ahí ya les están sembrando a los niños. Esta mamá falló en su formación. Y aquí se ve ya completamente. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero así no, hermanos. Y otra vez el Señor no dejó pasar ni a la alcahueta de la mamá de ellos.
No, miren lo que dijo. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Y la señora: claro que sí. Y Jesús: no sabes lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Les dice a ellos. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber? O sea, sufrimiento. ¿Pueden ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, de sufrimiento. Y ellos dijeron: podemos. Nomás faltó que dijeran: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos. ¿Cuántos saben que nuestras fuerzas no podemos resistir el sufrimiento? ¿Cuántos saben? Pero vean la arrogancia de Juan. Vean la autosuficiencia de Juan. Y la altanería de Juan. Y la mamá ni se diga. Podemos, dice. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis. Y vaya que sí, a Juan le dieron unos azotes junto con Pedro varias veces. Así le fue. A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quienes está preparado por mi Padre. O sea, ¿a quiénes va a sentar más cerca de él allá en las bodas del Cordero? A los que él quiere sentar. Ya está preparado. ¿Quiénes serán? Ay, pues yo voy a orar para ser yo. Sí, y no eres capaz de obedecerle al Señor. Ahora, miren el versículo 24. Son historias tan especiales, ¿no? Dice el versículo 24: cuando los 10 oyeron esto, ¿qué oyeron? Pues toda esta discusión, que vieron que la mamá de ellos llegó y mira. Yo me imagino a Pedro: mira la señora, ¿qué? Y con sus muchachitos, ¿verdad? Y Juan. Y Pedro y Andrés y todos, ¿qué? Y luego la señora, ven que todos viendo aquello, ¿no? Y oyen: Señor, ¿qué quieres? Tengo una petición, dime, que se sienten a tu derecha, mi hijo Juan, Jacobo, aquí. Y Jesús desaprueba, no contesta esa petición. Y todos los 10 acá mirando, híjole, estaban bien enojados. Dice, cuando lo oyeron los 10, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Se pueden imaginar a Pedro así? Qué increíble, ¿no? Ahora, ¿por qué cree usted que se enojaron? Porque se les adelantaron. Porque en los versículos que ya vimos adelante, todos discutían a ver quién era el más importante. Esa era su disputa, eso era su anhelo, eso era su visión en el ministerio. Fíjense nomás. Por eso estaban enojados. Estaban molestos, ya se nos adelantaron. Y a lo mejor no escucharon todo lo que Jesús les estaba diciendo. Y cuando los vieron, pues estaban enojados, molestos. Y Jesús viendo todo, versículo 25. Entonces Jesús llamándolos: vengan los 12, vengan para acá. Y todos así mirándose, ¿no? A Juan diciendo: córtala. Vengan, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Era obvio que se refería a los gobiernos romanos. Los césares fueron emperadores que gobernaron pisoteando a los demás. Los senadores que estaban allí en la cámara baja, que le llaman, supuestamente representantes del pueblo, hacían exactamente lo que siguen haciendo hoy.
nada más legislando a su favor, y al pobre lo pisoteaban, enriqueciéndose ellos, viviendo a todo lujo, y el pueblo, como siempre ha sido, ellos siempre se enseñorean, igualito como sucede aquí y en muchas partes del mundo. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Ustedes han oído esa expresión de que al pueblo pan y circo? ¿Sí han oído esa expresión? Se originó en la Roma antigua, cuando los emperadores, los gobernantes pisoteaban a los habitantes de su reino. De pronto, cuando se querían levantar para protestar, los gobernadores decían: denles víveres, denles comida, y denles pan, y denles espectáculo. De ahí se originó el circo romano, los gladiadores y las peleas. De ahí salió al pueblo pan y circo. Cuando aquí, por ejemplo en México, sucede eso, dicen: regálenles despensas y hagan un concierto con Luis Miguel y la Sonora Dinamita, y al pueblo pan y circo, y los tienen contentos. Luego se callan y todos bien contentos. Y Jesús dice: ustedes saben que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas. Siga con atención. Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Aquí ejercer potestad significa son autoritarios, abusan del pueblo. Dice el versículo 26: mas entre vosotros no será así. Ustedes van a ser 12 apóstoles. Yo quiero que ustedes se formen bien. Ustedes van a ministrar a las almas que yo voy a salvar. Ustedes no pueden gobernar de esa manera a mi pueblo, pisoteándolos, abusando de ellos. Ustedes no. Y los corrigió. De tanta hambre de poder que tenían, entre ellos ya tenían conflicto. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué lecciones, ¿no? ¿Se imaginan a la mamá de Juan? Toda avergonzada la señora, y los mismos apóstoles también, así como... Qué tremendo, hermanos. Pero al final de sus días, Juan, en su caminar con el Señor, tuvo muchas lecciones, muchas reprensiones. Una vez él cometió un pecado, ya siendo ya un hombre anciano, había superado muchas cosas de su imperfección humana, pero seguía siendo imperfecto. De tal manera que en un momento de revelación, ahí en Apocalipsis, un ángel le revela cosas, y el ángel era tan hermoso, tan impactante, que dice Apocalipsis 19:10: me postré a sus pies para adorarle, y el ángel me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Saben en qué estaba cayendo ahí el apóstol Juan? En idolatría. Qué débiles somos, hermanos. Y luego volvió a caer en el mismo pecado en Apocalipsis 28:8 y 9. Vuelve a tener una visión, él se vuelve a postrar delante de los pies del ángel para adorarlo. Y en el 22:9 dice: él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Por eso es que en su primera carta, capítulo 5, versículo 21, dio él esta instrucción: hijitos, guardaos de los ídolos, o sea, de la idolatría. Por eso es que de manera reiterada,
pues yo como pastor continuamente tengo que estar pues mencionándolo, porque estamos, ¿dónde rebasamos el límite? ¿Verdad? Y constantemente yo repito, hermanos, a los pastores respeto, como dice la Biblia, pero no más, no más. Algunos hasta han dicho, ay, pastor, a usted continuamente menciona esto. Le digo, es que yo sé lo que estoy haciendo, evitando que precisamente se vayan. Está la línea tan delgadita para que caigan en la idolatría. Ay, pastor, ¿qué hubiera hecho sin usted? Ay. Ahora, si yo lo dejo así, ¿quién va a ser el afectado? ¿Los dos? Porque yo me la puedo creer y la persona también se lo cree. ¿Cómo que una vez ustedes saben que a veces hablo de que un día nos vamos a morir, etcétera, y que vamos a estar con el Señor? Y no faltó quien, ay, pastor, si usted se muere, ¿qué vamos a hacer? Mal. No podemos permitir nada de eso y seguir la instrucción de Juan. Hijitos, guárdense de la idolatría. Amén, hermanos. Pero termino mencionando el último versículo, un par de ellos, pero el texto con el que iniciamos, Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, o sea, él mismo estaba recostado al lado de Jesús. Otro texto de Juan también dice que se recostó en el pecho de Jesús. La pintura de Da Vinci, se ve allí a Jesús recostado en el pecho de Jesús. ¿Sí lo han visto? Ahí está, ¿verdad? Bien. ¿Por qué Jesús amaba a Juan? ¿Por qué en esa escena de la última cena estaba tan cerca ese Juan? ¿Saben por qué estaba tan cerca? Porque permitió que el amor y el trato de Dios cambiaran su corazón. Juan estaba al tanto de su imperfección, pero aceptó el trato del Señor. Tanto que llegó a recostarse en el pecho del mismo Jesús, cerca de su corazón. Todos aquellos que aceptan el trato de Dios, el cambio que Él hace, porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Todos aquellos que aceptan que somos imperfectos, que necesitamos corrección, son aquellos que el Señor atrae hacia Él bien cerquitita de su corazón. Porque al soberbio Dios lo resiste, y el soberbio es el que no acepta el trato de Dios. Después de ser un hijo del trueno, después de que la Biblia nos describe a ese Juan de carne y hueso, también nos describe el Juan transformado. Él escribió algunos de los textos más hermosos de la Biblia. Leemos unos cuantos. Primera de Juan 2:9. Lo voy a leer de esta manera, aplicándolo a la vida de Juan. Sígame con atención. Primera Juan 2:9. El que dice que está en la luz, así como yo decía que estaba en la luz, decía Juan, y aborrece a su hermano, como a mí me pasó, como diciéndolos, léanlo. Yo me peleaba con todos y los llegué a odiar, los llegué a aborrecer. Está todavía en tinieblas, como diciendo, yo pensé que estaba bien, prohibiendo, haciendo aquello, discutiendo, pero seguía en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano, como ahora yo lo puedo hacer, decía Juan, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, como yo lo hice, está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, así como yo. ¿Cuántos errores, Dios mío? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Capítulo 4, 1 Juan 4:7. Amados,
amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios. Yo ya nací de Dios, he nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora yo conozco a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios, así como yo decía, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros los cristianos tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estás del pecho del Señor? Híjole, yo quiero estar cerquita y recostarme ahí y descansar y poder escuchar el latido de su corazón. Pero tenemos que recibir la disciplina y el trato del Señor. ¿Cuántos lo reciben? Señor, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que somos de carne y hueso. Lejos esté de nosotros sentirnos perfectos. Nos identificamos, Señor, con cada personaje que nos has mostrado de carne y hueso. Y con cada uno de ellos trataste, reprobaste sus acciones equivocadas, egoístas, ambiciosas, todo aquello que te desagrada. Y trataste con cada uno de ellos, con Elías, con Pedro, con Moisés, con Juan, el que llegó a ser el apóstol del amor, porque así lo llamaban al final de sus días. Primero fue hijo del trueno, y la gloria es para ti, Señor, porque tú fuiste el que lo transformaste, y la gloria será para ti porque nos vas a seguir transformando, Señor. Aceptamos la corrección, aceptamos tu trato, queremos estar cerca de tu corazón y escuchar tu latido, Señor, y recostarnos en tu pecho. Gracias te damos, Jesús, por todas tus enseñanzas, Señor. Padre, muchas gracias por darnos lo mejor que tenías, a tu Hijo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Gracias por darnos tu Espíritu Santo